en su desarrollo profesional con la existencia del instituto. Y bueno, es un gusto, vamos a hablar sobre el pasado, un problema político. Bueno, comienzo yo también por los agradecimientos, por la invitación y por la posibilidad de estar no solo en este acto de conmemoración de los 30 años, sino también en el homenaje a Raúl de mañana. Así que le agradezco a Lucía en particular y a todo el instituto en general. Yo había pensado comenzar por el título de la exposición, que como decía Eduardo, es el pasado, un problema político. El título remite a una serie de puntos de partida conceptuales que originaron, que discutimos hace mucho tiempo con algunos colegas a quienes voy a nombrar, y que originaron a su vez líneas de investigación en las que estamos trabajando hace tiempo. En ese tránsito se transformaron en puntos de llegada, es decir, en lo que antes eran unos puntos de partida que debían ser comprobados, ratificados a través de la investigación empírica, ahora son los puntos de llegada de esa investigación. Por supuesto hay algún retoque, hay alguna transformación. Yo voy a hablar más bien de esos puntos de partida que de los resultados específicos de cada línea de trabajo, de cada línea específica de trabajo. Entre otras cosas porque debo ser breve, ¿no? Pero en cualquier caso, de algunas de ellas diré alguna cosa. La afirmación que acabo de hacer, es decir, que el título remite a una serie de puntos de partida que dieron lugar a discusiones y a líneas de investigación, reclama por lo menos tres aclaraciones. La primera es que hablé de un nosotros y me gustaría precisar un poco más. Esto es un trabajo iniciado en la Cátedra de Corrientes Historiográficas Argentinas y Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Rosario, con gente que trabaja allí, entre ellos Alejandro Eugenián, Antonio Bozo y otra gente que se ha ido renovando con el tiempo. De allí surgieron algunos proyectos de investigación, mesas en congresos, en la interescuela. Hemos venido organizando esto desde hace mucho tiempo. Olga, si no me equivoco, pasó por allí también. Termino también en proyecto de investigación para becarios, proyecto CONICET, becarios que tienen su lugar de trabajo en el Instituto Ravignani, en un grupo de historia cultural del siglo XX que allí tenemos y que parten de esas convicciones de las que yo hablaba antes. Por supuesto, esto que estoy diciendo no involucra necesariamente a todos quienes practican o se dedican a la historia de la historiografía, ¿no? Sino más bien a algunos sectores. La segunda aclaración es que, como vengo diciendo, pero esto me gustaría subrayarlo, la tarea de investigación surgida de aquellos puntos de partida está muy entramada con nuestra tarea docente. Es decir, no corren por carriles separados, sino que intentan articular, y de hecho me parece que lo consiguen bastante, nuestra tarea de investigación con la tarea docente. Y esto, la tercera aclaración es que esto que yo planteo como un programa de investigación planificado, premeditado, gigantesco y detallado, probablemente haya sido algo mucho más azaroso, hecho a los tumbos y aleatorio e inconsistente. Entonces, es fácil, hoy, después de 20 años de trabajo en estas cosas, dotar de un sentido a acciones, prácticas que inicialmente no se sabía qué destino iban a tener, ¿no? Con esas precauciones les planteo algunos argumentos que se vinculan con el título. Lo que primero
me parece que estaba entre esos puntos de partida una insatisfacción inicial con la historia de la historiografía como se la practicaba a la salida de la dictadura y cuando empezamos este proceso de renovación y de reprofesionalización en la etapa democrática, del cual, por cierto, el instituto y esta carrera y el anuario han sido piezas fundamentales, ¿no? Decía, esa insatisfacción inicial podría remitir a un título que Hobsbawm usaba para otras cuestiones, que era la historia de la identidad no es suficiente. A nosotros lo que no nos parecía suficiente era una historia de la historiografía concebida como una historia de la alta historiografía, de las obras consagradas, de las obras del canon, de los autores exitosos y de sus instituciones. Insisto, no es que esto no debiera estar, pero nos parecía un programa insuficiente. Pensábamos que no era suficiente porque ese modo de practicar la historia de la historiografía suponía hablar solo de nosotros mismos, con suerte de las instituciones que nos albergaban, y solo podía cumplir una función legitimadora de las posiciones que uno tenía en el presente, fueran las de, para ponerlo en términos de Bourdieu, de dominante o dominado por estrategia de subversión o de sucesión, o las que fueran. Pero una historia de la historiografía dedicada a seleccionar cuáles eran los historiadores anteriores que venían a legitimarnos nos parecía relativamente, nos parecía insatisfactorio, ¿no? Pero también era insatisfactoria porque desde el comienzo de la organización de algo que pueda llamarse historia profesional, con todas las precauciones que deben tomarse, el costado que se orientaba hacia afuera, estoy pensando en Europa del fin del siglo XIX, el costado que se ubicaba hacia afuera de la profesión estaba allí, y estaba allí de manera muy marcada y con demandas muy fuertes, ¿no? Si uno toma el caso francés, que es un caso muy remanido, pero podríamos tomar el alemán también, o incluso el norteamericano, la educación de masas, la fabricación, la construcción de ciudadanos y patriotas, los anhelos de la BIS por publicar manuales destinados a la escuela primaria y secundaria, digamos, todos procesos que son conocidos en los que los historiadores intervienen muy activamente. La escuela pública, la circulación de imágenes construidas por los propios historiadores en la sociedad o la utilización estatal de los productos de los propios historiadores. En ese sentido, uno puede, y estoy por supuesto abierto a discutir esto, entender la constitución de la historiografía profesional como una función de la consolidación del Estado Nacional. Nos parece claro, entonces, que borrar la dimensión política de todas estas acciones era absolutamente imposible. Por otro lado, si nosotros dejábamos de mirarnos a nosotros mismos, es decir, corríamos la atención, ¿no?, de las cosas que pasaban en el mundo de los historiadores profesionales, a las que pasaban en ese afuera de límites difusos, con la historia profesional, se detectaba muy rápidamente la debilidad o directamente la ausencia de monopolio interpretativo del pasado por parte de la tal historiografía profesional. Es decir, otros actores construían sus interpretaciones, las hacían circular, competían con otras que estaban allí disponibles, competían con las nuestras, eran utilizadas en la lucha política y social e inclusive a veces utilizaban versiones que los propios historiadores profesionales proponían, ¿no? Quiero decir, para ir al caso argentino, los efectos de algunas lecturas que tuvieron origen en Mitre todavía se sienten en los manuales escolares de primaria
de secundaria menos, pero de primaria seguro, y desde ya en los rituales de conmemoración del pasado a escala escolar. Entonces, partidos políticos, funcionarios estatales a través de los guiones de los museos, conmemoraciones del Estado y de sectores sociales, políticas de patrimonio, políticas de la memoria, organizaciones sociales que ofrecían su propia visión del pasado nacional en disputas con otras. Todos estos eran actores que, insisto, construían e intentaban hacer circular interpretaciones del pasado. Creo que se advierte ya que si uno va ampliando un programa de historia de la historiografía, un programa que es preocupado por estas cuestiones, a todas estas actividades, prácticas y productos, el horizonte de fuentes posibles se amplía a límites casi infinitos. Después vuelvo a esto, pero se multiplican los soportes porque ya no son solo los grandes libros de historia, sino que, como digo, son guiones de museo, intervenciones en los medios de comunicación, películas, homenajes, actos escolares y podemos no terminar más. De este modo, el pasado, o mejor dicho, las imágenes del pasado, se transformaban en escenario y en objeto de lucha. Se lucha por controlar el pasado, por controlar, insisto, las imágenes del pasado, y esa disputa se libra en el presente. Todo ese conflicto, esa puja, tiene dimensiones políticas, como vengo señalando, como vengo insinuando, quizá, al menos por dos razones. Primero, porque algunos actores de esa disputa por el pasado son específicamente organizaciones políticas, los partidos y el Estado. Y en segundo lugar, porque uno de los objetos centrales de esa lucha por construir, imponer, hacer circular interpretaciones del pasado, es dotar de legitimidad a un orden social, a una política económica o a una reforma que se juegan en el presente. Es el momento justo para que evoque el último año de vida político-institucional argentino, o año y medio, cuando la lucha por dotar de sentido a la experiencia que terminaba, la experiencia del kirchnerismo, formó parte esencial de la disputa política. Y por hablar de los últimos 6 meses, la fórmula de la pesada herencia remite, no importa si es cierto o no, pero remite al pasado como lugar de legitimación para políticas. Entonces, llegados a este punto, me parece que es momento de unas nuevas observaciones sobre mis propios argumentos, que intentan poner en el centro la idea de que el auténtico objeto de estudio es cómo las sociedades se relacionan con su pasado. Esto no es mío, es una frase de Bloch, pero me parece que es una frase que revela bien cuál era el sentido de aquellos puntos de partida de los que hablé antes. Decía algunas observaciones sobre mis propios argumentos. Primero, que estas convicciones empalmaban con líneas de trabajo internacionales, esto es, los lugares de la memoria, la invención de la tradición, los estudios históricos sobre la memoria, la historia de la historia, como la llama más de una oportunidad Legoff, los imaginarios sociales y demás. O sea, no es fruto de una patología nuestra ni una patología local, puede exhibir referentes extranjeros. Por otro lado, que debe reconocerse, como señalaba antes, las dificultades empíricas de un programa de investigación que puede recurrir a un horizonte tan amplio de prácticas, de fuentes y de disputas, pero nosotros mismos venimos diciendo que esta disputa por el pasado, aun si tiene momentos de suba y momentos de los que se atenúa, se libra permanentemente y en escenarios múltiples, y no hay un combate
librado por dos actores, son escaramuzas que están librándose permanentemente, entonces el programa era inviable, o podía tornarse inviable. Por eso digo que son más bien puntos de partida que inspiran líneas de investigación que un programa en regla, ¿no? Y entrañaba, decía que iba a hacer observaciones. La primera es la de los referentes internacionales, la segunda, las dificultades empíricas, la tercera, un riesgo que se daba más en el auditorio que en nosotros mismos, que era que como efecto no deseado de la erosión, un efecto no deseado de poner estos problemas en el centro, era la erosión de la idea de que el nuestro es un saber científicamente construido, lo digo sin ponerme colorado, porque creo que es así, aunque esto suena muy antiguo. Porque el auditorio que escucha, el auditorio digo los estudiantes, que bueno, si hay imágenes y representaciones del pasado que son más eficaces, para la tal lucha, y que son además más entretenidas, y además tienen unos soportes que visualmente son más tentadores, ¿qué privilegio puede reclamar la investigación histórica frente a estos otros modos de referencia? Por supuesto, aclaro que esta no era mi idea. Si yo tuviera que resumir aquellos puntos de partida, en una versión actual diría, bueno, en principio hay que sacar del centro el mundo de los historiadores profesionales, su funcionamiento y nuestras producciones. Y hay que poner como horizonte a alcanzar el estudio de las luchas que se libran por dotar de sentido al pasado, y esa lucha se da por fuera de la historia profesional y tiene un sentido político, esta convicción fundada en los argumentos que ya he venido planteando, ¿no? Entonces, si esos eran los puntos de partida, ¿qué se ha hecho en esta línea y en qué estamos trabajando? Hago una salvedad. Lo que voy a comentar ahora está sobredeterminado, estoy con las citas viejas, está sobredeterminado por la enorme expansión de la profesión en los últimos 20 años, debido a la continuidad institucional, a que el proceso de crecimiento vegetativo hace que tengamos más institutos, más revistas, la profesionalización obliga a presentar más tesis, artículos con referatos. O sea, no estoy planteando que haya crecido particularmente el sector de los estudios históricos dedicado a estudiar esta lucha por el pasado. Digo que creció sobre sí mismo en el marco de una expansión general. ¿Qué se ha hecho? Y no solo nosotros, por supuesto. Me parece que un fruto interesante de esta reconfiguración del objeto de estudio es la atención a los procesos de construcción de relato de las historias provinciales en segunda mitad del siglo XIX, a través de la producción de las élites locales que buscan empalmar con la historia nacional, ¿no? Hay un proceso bastante intenso de miembros de las élites provinciales que intentan demostrar cómo la provincia contribuyó a la consolidación nacional. Eso de lo que sabíamos muy poco, de eso se dispone hoy de bibliografía sólida y artículos muy interesantes. Me parece también que últimamente, y por supuesto se trata de un colega y amigo, así que voy a ser naturalmente parcial, la aparición del libro que fue tesis doctoral de Alejandro Cañán, que se llama que se llama El pasado en el péndulo de la política. No estoy confundiendo el título del libro con el de la tesis, que analiza cómo
cómo se da cuenta del pasado rosista una vez, después de Caseros y hasta 1862, como en esa década de los 60, actores políticos y sociales intentan lidiar con el pasado rosista, un pasado en el que por supuesto muchos habían estado involucrados o complicados, según se prefiere. Me parece además que se ha prestado mucha atención a los procesos de profesionalización en el siglo XX, también en escenarios provinciales. Y eso ha roto el relato que circulaba cuando comenzó esta etapa, que hacía de la consolidación de la nueva escuela histórica la pieza central del proceso de profesionalización con alcance nacional. Hoy en día, la nueva escuela histórica es apenas un grupo de historiadores porteños con anclaje institucional en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, y las cosas que ocurren en las provincias van por otros carriles, tienen otras cadencias y tienen otros ritmos. Cosa que advirtió, por supuesto, Levene cuando intentó hacer las juntas provinciales. Me voy a meter con el revisionismo, pero me parece que mejor lo dejo así y después si quieren hablamos. Me parece también que se ha avanzado en el examen de las imágenes del pasado de varios grupos políticos en varios periodos. Las imágenes del radicalismo en los 30, la relación del forjismo con el revisionismo que estaba plagado de sobreentendidos que se han ido aclarando, el Partido Comunista, el peronismo. Se ha avanzado también en las políticas de conmemoraciones estatales, en el caso de Córdoba, bajo el peronismo, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, que recién la veíamos a María Dolores Béjar, que ha trabajado, el artículo se llamaba Altares y Banderas para una educación popular, y está en parte entramado con, demostrando nuevamente que un trabajo de historia política tiene un costado vinculado al manejo estatal o al intento de manejo estatal del pasado. Desgraciadamente, la línea de los manuales escolares está en baja, me parece, desde hace unos años, ¿no? Yo creo que podría recuperarse con algún beneficio, pero bueno, no seré yo. Eso pintaba como muy dinámico a fines de los 80 y comienzos de los 90, y me parece que esa línea fue abandonada. Otra línea que me parece interesante y productiva es el análisis de figuras que exceden lo que nosotros entendemos como el relato histórico tradicional, en particular la figura del gaucho. Quiero decir, si uno hace una apuesta por entender que la idea de que el gaucho encarna a la nación, si encarna a la nación, encarna el pasado nacional, ¿no? Esa operación sigue siendo automática. Decía, si uno asume que esa convicción no estuvo siempre allí, que esa convicción fue construida, y no fue construida fácilmente. Todavía en 1913, la encuesta de nosotros daba un resultado dudoso en torno a si el Martín Fierro encarnaba el alma nacional y era un poema donde resonaba la voz de la radio. Y todavía en 1926 Aníbal Ponce podía decir, festejemos, por suerte ha tenido lugar el entierro del gaucho, las exequias del gaucho. O sea que no fue una convicción que se impuso fácilmente. Todo ese proceso, que también remite una imagen del pasado, aunque no hable del cabildo de la Constitución, está siendo estudiado. Hay una tesis que se defendió en una cotutela el 3 de febrero y alguna, me parece, de París 8, quizá, de Matías Casas, que es una tesis doctoral de 2, sino 3 tomos, y que ha dado con los archivos de los círculos criollistas luego del periodo Prieto. Quiero decir, Prieto los ve hasta cierto momento,
Matías Casas vino a examinar los periodos posteriores. Eso también entra dentro de ese gran objeto de estudio del que yo hablaba antes. Y quería mencionar también por lo menos dos investigaciones que yo conozco, ambas con becas CONICET, doctorales, sobre las políticas hacia el pasado en los bicentenarios. Eso se está trabajando hoy actualmente. A futuro, y solo puedo hablar por los grupos por los que yo trabajo, personalmente estoy trabajando yo ahora con el Partido Comunista en los años 60 y los años 70, allí me toco sistemáticamente con José Carlos al principio del periodo, en el 57 y 58, con las imágenes del PC, quiero decir, ¿no? Con las imágenes del pasado construidas por el PC en esa época, pero estábamos también considerando hacer un trabajo sobre los productos históricos en el mercado de bienes culturales. En realidad en el marco de un intento de obtener algunos datos cuantitativos que me parecen imprescindibles para no seguir opinando en el aire. Por ejemplo, hay un lugar común que indica que el éxito de Piña es el primer éxito de la historia de la divulgación. Nosotros sabemos que no es así, pero hay un consenso muy extendido en torno a esto, ¿no? Salteándose Carlos Ibarguren y los éxitos de venta con la vida de Juan Manuel de Rosas, salteándose al propio José María Rosas, salteándose los intentos de alcanzar públicos ampliados por parte del Centro Editor de América Latina en los 70 y algunos de los autores de los que luego llamamos la renovación. Se adoptar a algunas afirmaciones de estas de una base estadística más o menos confiable. Hoy en día, por ejemplo, hay 20.000 estudiantes de historia en hace 5 años. 20.000 estudiantes en las universidades nacionales estudiando historia y unos 500 en las universidades privadas. Nosotros no tenemos idea de a dónde van a trabajar esos chicos. Yo puedo conjeturar que arriba del 90% de la escuela secundaria, pero es pura conjetura. ¿Cuál es el desempeño que tiene la profesión al garantizar la salida laboral o al intentar garantizar la salida laboral de sus graduados? ¿Cuántos de los chicos que se presentan al CONICET de historia logran la beca? ¿Cuántos de estos terminan? Entonces, en todo esto tocamos más o menos de oído. Y la idea era dotar, como decía, de cierta base estadística, así al estilo Hellman, a estas... Estaba pensando en un proyecto. a estas opiniones, ¿no? Entonces, veremos qué resulta de todo esto y si terminan aportando a aquello que yo decía era lo que Bloch suponía la primera acción para conocer bien a una sociedad, que era reconstruir la imagen verdadera o falsa que ella se hacía de su propio pasado. Así que espero que llegará a buen puerto con el proyecto. Entiendo la preocupación de lo que planteás como objetivo general del proyecto que de alguna manera están llevando, de descentrar, digamos, de estudiar el problema de cómo se piensa el pasado, sacándolo de la historia hecha por los historiadores, para llamarlo de alguna manera, y pensándolo como una cosa mucho más amplia que se hace en distintos ámbitos, partidos, distintas instituciones, lugares del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, mi sensación, pensando en grandes problemas de la historiografía o de cómo se piensa el pasado, me da la impresión de que son problemas un poco inescindibles, en el sentido de que finalmente la institución, digo un poco para defender a nuestra propia profesión, me parece que no, porque me da la impresión de que por unas razones que a veces pueden ser incomprensibles, la figura del historiador como creador del relato histórico tiene una bastante legitimidad en la sociedad argentina, no sé si se puede entender.
y que por lo tanto muchas de esas otras lugares donde se generan relatos históricos para defender cualquier cosa, lo que fuere, de alguna manera tratan, me parece, ¿no? Supongo que se está cambiando, eso habrá que verlo, y ustedes lo sabrán, no tengo idea, pero tratan de alguna manera de legitimarse también en figuras de historiadores o de gente que se asume como historiador profesional, más allá de que no haya estudiado formalmente en una universidad. O sea, ¿cómo se vincula eso? Bueno, yo olvidé decir algo que tiene que ver directamente con lo de Jorge, que es que estas líneas de trabajo que yo les dije que ya estaban desarrolladas, revelan que no se trata de correr el foco, pero no de sacarlo de la historia llamada profesional, no de dejarla fuera completamente, porque si no esto de la nueva escuela histórica y de la profesionalización en provincia no hubiera tenido sentido. No, yo creo que uno cuando compra un programa de este tipo, compra estos otros riesgos, ¿no? En el sentido de que lo primero que hay que asumir es, como decía, o los límites del monopolio o la inexistencia del monopolio en la interpretación histórica. Entonces, es como vos decís, es probable que la figura del historiador todavía tenga algún prestigio, entonces muchos de estos intentos de construir historias parciales o apelen a esa figura, o a lo que la gente cree que es esta figura. Hay casos, por supuesto, muy llamativos, ¿no? Hay una ex modelo que era la que hacía la propaganda de la Tita y Rhodesia, que ha sacado un libro y que no se vendió mal, Florencia Canale, que dice, bueno, yo soy historiadora porque quiero escribir sobre la vida íntima de Belgrano, la vida amorosa de Belgrano. Entonces, no hay cómo ir a discutir. El problema es que esa batalla está perdida. ¿Cómo vas a discutir a la muchacha? Ella no es historiadora. Ahora, No es una profesión regulada como la ingeniería, la historia, perdón. es muy difícil y además cuando ahí sí generamos hacia adentro, generamos legitimidad, generamos consenso, pero tenemos bordes muy difusos, ¿no? Bueno, incluso algún caso menos claro, puse el de esta muchacha porque yo no lo sabía, me llamó la atención, me lo comentó un alumno el otro día en un seminario. Pero hay casos de personas que está claro que no han sido reconocidas por la comunidad académica y no sabemos muy bien por qué, ¿no? ¿Cómo decimos? Bueno, porque no viene a los congresos, porque no hace las prácticas, pero tiene una credencial, como suele decirse, ocupa lugares en el mundo universitario. ¿Cómo definimos la condición de historiador? Esto, sin incluir en la discusión que esto no es de hoy, ¿no? Desde hace muchos años o durante muchos años y en muchas coyunturas. Por ejemplo, en 1941 la Academia Nacional de la Historia reclamaba de los poderes políticos el reconocimiento de que formar parte de la corporación habilitaba para dar clase. Entonces la pregunta es que se obligaba, bueno, pero ¿quiénes la formaban entonces? Los que no disponían de las credenciales, ¿por qué la corporación debe pedir? La respuesta es no, porque los méritos los tenían en otros ámbitos o no era necesario para ser reconocido historiador haber estudiado. Entonces, no sé, me parece que es porque no tenía solución no constituye un problema. En otra época, yo no sé cómo, la verdad es que no imagino cómo se puede solucionar. Sabiendo más de nuestra profesión, seguro a lo mejor esto puede contribuir por la vía de, como decía, de dotar de algún apoyo estadístico a las imágenes que tenemos de nosotros mismos, pero no se me ocurren muchas más cosas. Sandra. No, en relación al foco. Sí. No, José Carlos, que Sí, ya lo vi. La democracia es democrática, digamos. Su turno le llegará. Tu mirada no fue democrática, Su turno le llegará en su momento. llegó a mí muy tardíamente. No, una relación al foco. A mí no sé si te entendí bien en ese relato que hiciste, pero
me parecía que no contemplabas las producciones de lo que uno podría llamar la cultura popular o la cultura de masas, que en ciertos momentos, por ejemplo la tesis de Matías Casas, yo creo que también está dialogando con lo que está pasando con la cultura de masas, el grado, etcétera, etcétera, y me parece, en algunos momentos me parece que esas discusiones y esos debates sobre el pasado legítimo no se entienden si no incorporas esa parte, por lo menos a los 30 me parece, me parecía que no... No, sin ninguna duda, el asunto, sin ninguna duda quiero decir, no recuerdo haberlo dicho hoy, eso está absolutamente incluido en ese gran programa. Me parece que cuando yo decía se multiplican las fuentes, no sé si dije películas, pero estaba pensando efectivamente en esto. El problema era que en la exposición de hoy debía remarcar lo de el pasado problema político. Entonces, si metía la cuestión yo diría más que de la cultura popular, de la industria cultural, ¿no? Me parece que abrirlo hasta la cultura popular en el sentido antropológico del término, a mí por lo menos me excede completamente. Sí, en cuanto a la industria cultural, sin ninguna duda, ¿no? Estaba pensando, además de lo de Matías, hubo alguna ponencia sobre imágenes del pasado en revistas sindicales, ahí al filo del peronismo, y alguna cosa más, no lo recuerdo ahora, pero en términos de programáticos me parece que sin ninguna duda, estoy pensando ahora también en Eduardo Urcade y el trabajo de Ricardo Rojas Agiógrafo, donde Rojas ponía su capital cultural a disposición de una batalla política, porque era un radical, se había hecho un radical que ahora estaba en la oposición, y en el llano, escribiendo un libro sobre San Martín que devino el producto propio de la industria cultural, películas y demás, y que hasta hoy perdura en sus líneas. Una batalla por dotar de sentido del pasado que se gana desde fuera. Bueno, Ricardo Rojas sí, era miembro no de la sé, academia, no pero sé. desde fuera de las instituciones historiográficas. Sí, a mí me parece, incluso ahora encuentro el ejemplo. Hay algunas chicas trabajando Peñalillo y Coyoacán, las colecciones de libros de baratos de los años 60 y 70, Julia Blanco, por ejemplo, que son productos típicos de la industria cultural, libros baratos, formando colecciones y que fueron un agente de difusión del revisionismo muy importante, ¿no? Así que la respuesta corta es sí. Prosecado. Sí. No estoy de acuerdo. Creo que el fenómeno que voy a analizar es que es importantísimo, ha existido siempre. Es posible que dentro de un siglo nadie se acuerda de Piña. Y de la obra de Revolución y Guerra de Alperín, para no citar a alguno de los que estamos aquí, serán quizás valoradas todavía como una contribución al conocimiento histórico. El fenómeno de una producción que la imprenta hizo, y que es anterior a la imprenta, para consumo popular ha sido similar en casi todas las épocas, con una única diferencia cuantitativa que proviene de los medios técnicos actuales, ¿no? Para no hablar también de internet y demás. Entonces, un problema que a vos te parece el problema que a mí también me preocupa mucho, que es el uso de la historia. Yo no la inventé yo, es una cosa interesantísima, pero ahí viene otro problema, la responsabilidad nuestra. Lo de los historiadores serios, que pensamos que el pasado existió, que se puede conocer y que tratamos de expresarlo bien, para contribuir a contrarrestar la victoria no solo de las piñas, la victoria por ejemplo, de la creencia que Rosas es el gran constructor de la unidad nacional, cosas barrabasadas como esa. A mí me preocupa mucho que gente que tiene enorme sensibilidad por los derechos humanos sigan citándome lo que dijo, la barbaridad que dijo Sarmiento del presidente Gaucho, y se olvide que Juan Manuel hizo fusilar 80 indios para dar un escarmiento.
Entonces, la diferencia entre las campañas del desierto, diría yo en ese punto, de Martín Rodríguez, de Rosa, de Alsina y de Roca, fue que los anteriores no tenían los rémitos. Entonces podían exterminar con mucho mejor. Entonces, yo creo que estaba muy preocupado porque no he visto una reacción de todos mis colegas válidos ante las barbaridades del manoseo de la historia en los últimos años. Y ese es un problema interesante. ¿Qué somos los historiadores? ¿Cuáles son las instituciones válidas a las cuales pertenecen los historiadores? ¿Qué es lo que otorga validez a la obra de un historiador? Yo tomo lo de Revolución y Guerra porque se ha sido citado aquí, todos lo conocemos y nadie va a decir que, bueno, que puede haber influencia ideológica, la hay. En Tulio podría contar varias cosas, en mí mismo. ¿Sí? Pero una cosa es el problema de cómo enfocar la construcción de un saber histórico que tiene problemas mucho más graves que estos, mucho más graves conceptualmente. El pasado existió, no existió, se puede conocer, Croce tenía razón, no tenía razón, Hagenreich es el que da la liga, no lo es, etc. Y otra cosa es este fenómeno político del uso de la historia que es común a todos los países en muchas épocas, que adquiere, claro, en el mundo de la producción de libros actual. Un solo dato que estaba hablando hoy con Alejandro, que no tiene que ver con la historia. La obra de este novelista de policiales sueco, Larsson, ¿no? Sí. Larsson. Según The Economist, salvó a cantidad enorme de librerías, a muchas editoriales y hasta algunas fábricas de papel. Hasta algunas fábricas de papel. Bueno, este es un fenómeno muy importante, pero que nos atañe a todos los que estamos aquí. ¿Qué hacemos? Una vez tuve un trabajo de hacer un trabajo por romería, era cuando la vuelta de obligado y las declaraciones, no voy a mencionar de dónde provenía para no hablar el fuego. Entonces, el plomero estaba entusiasmado con el asunto. No, le voy a explicar, y no me dejó hablar y me dio una clase, pero simpatiquísimo el tipo, ¿eh? La verdad que me arregló bien el cargo. Cosa que vos no podrías hacer. me dio una clase sobre lo que había pasado. No le voy a contar, no, mira, yo le voy a decir, y me explicó, más de un taxista también me ha contado cosas. Sí, sí. Entonces, es cierto, lo dijo una vez Alperín, que cosa que a mí expresión no me gusta, que el revisionismo se ha convertido en el sentido común de los argentinos. Los argentinos no existen, esos colectivos populares existen cantidad de gente muy distinta. Entonces, era simplemente esto para ser divertido y además porque me quedé preocupado con tu alusión que no sé si me aludiste a mí como protagonista como fuente. Solo que me toco con vos cuando repaso cuaderno de cultura. No, un detalle y un par de comentarios breves a lo de José Carlos. El año pasado hicimos en el Ravignani una jornada con unos colegas brasileños que se dedican a estudiar estas cosas. Había una ponencia sobre Wikipedia. Vieron que hay, la fuente era, vieron que hay, yo no sabía, que hay un foro de discusión en Wikipedia. Bueno, yo confieso que aunque yo abrí el programa, eso ya me dio un poco de temor, sobre todo por no manejar la tecnología. Luego, es cierto, cuando nosotros tuvimos que plantearnos esto, para dónde salimos, seguimos haciendo historia en nuestra propia producción, vamos afuera, discutíamos todas estas cosas. Lo único que yo puedo decir es que está claro que hay algunas sociedades donde lo que la gente llama un historiador es más visible y tiene más que ver con la posesión de una credencial o de una posición universitaria o lo que fuera. Me parece que en la Argentina no es el caso y entonces lo que uno puede hacer como cruel venganza es estudiarlos. ¿Me entiendes? Pero finalmente, a lo mejor, si vos estás empeñado en el combate contra el revisionismo, lo mejor que podés hacer es estudiarlo y no discutirlo.
Ya científicamente. Lo vengo haciendo hace bastante Es tiempo. cierto, también es cierto. No, eso también es cierto. Si me permitís, creo que fui el primero que llamó la atención sobre la importancia de los historiadores provinciales para la construcción de una visión del pasado que utilizaron inclusive los académicos mismos. Sí, sí. Pero mencionaste una cosa importante, Wikipedia, por ejemplo. Vos lees algunos de estos temas históricos, creo que la vuelta obligada a otras cosas, están hechos por gente revisionistas que dan una visión particular, sesgada políticamente, ideológicamente. Y los historiadores, y muchos de nosotros bajo cuerda, sin confesarlo, usamos a veces Wikipedia, no nos hemos preocupado para intervenir en eso. Y Wikipedia, desde su origen, es un instrumento muy peligroso. Le voy a dar un ejemplo. Hay una sustancia alimenticia muy nociva para la salud. Entonces, con esta forma de que Wikipedia cualquiera puede hacer. Entonces, ahí se informa que esa sustancia se dice que ha sido nociva, pero eso no es cierto. Y listo. Entonces, Wikipedia en sus orígenes creo que posiblemente haya tenido otra función, pero ahora se ha convertido en un instrumento enorme. Entonces, es esa la preocupación. No hemos reaccionado ni siquiera para tratar de ver los contenidos históricos que están en Wikipedia. Ahora, ¿esto qué pasa? Que esto recorrería una organización, cosas creo que no vale, pero por lo menos un concierto, una reunión. ¿Por qué no hacemos una reunión sobre cómo reaccionar? ¿Por qué no hacemos una reunión sobre cómo reaccionar? ¿Cómo enfocar la obligación de hacer buena divulgación científica? Le voy a dar la palabra a Ricardo para cerrar, así después vos respondés digamos, la última palabra y cerramos. Un comentario que está en el sentido. Es verdad que hay muchos actores productores de la idea de un pasado, ¿no? Pero vos como historiador en ese proyecto trabajás con los saberes del historiador, ¿no? Entonces la acreditación también es el saber, y nosotros como cofradía pequeña que no tiene el impacto en ese sentido común historiográfico, tiene un problema, que tiene una discusión central que es el problema de la verdad y cómo se construye esa verdad histórica, ¿no? Sin duda. Un poco me parece que las preguntas iniciales también estaban en ese sentido. Me parece que también eso está impactando en nuestra cofradía, donde cierta discursividad, si se quiere, ideológica, cobra una legitimidad como si nuestro discurso académico fuera equivalente al discurso ideológico en sentido peyorativo de la palabra. Lo digo como cosmovisión, todo discurso sobre la realidad es ideológico, ontológicamente, ¿no? Pero nosotros estamos obligados a dar cuenta de lo que decimos, de qué conceptos utilizamos, qué fuentes son las que consultamos, y otros relatos no están obligados a eso, ¿no? No, yo estoy completamente de acuerdo. Me pareció, o cuando dije lo de que creía que el nuestro era un saber científicamente construido, subrayaba exactamente eso, porque es muy riesgoso. La operación que nosotros estamos haciendo parte de plantear, tiene un nudo, un centro fuerte, un núcleo fuerte, que es decir, el discurso de los historiadores es en un sentido equivalente a los otros discursos sobre el pasado. Ya están en disputa y están en lucha. Es lo que vos decías que desde un punto de vista, digamos, de principio uno no puede admitir, pero esto está en el corazón del punto de partida. Entonces, tenemos que andar siempre con pie de plomo, porque el deslizamiento en el auditorio, digo, porque yo tengo claro que lo que estoy proponiendo es un estudio, para decirlo rápidamente, científico, de modos no científicos de recurrir al pasado y de modos científicos también. Perdón, Alejandro, ¿no? Sí. Se sintió afectado. No, yo aprovecho la excusa, vos me provocaste, yo pero simplemente esto. No, hay algo que me preocupa, la expresión, la jerga, el discurso de los historiadores. Eso es jerga. Eso es. Jerga. Jerga de teoría del discurso. No, bueno, poner el nombre El que discurso, quiera, retórica. yo no creo que podás
incluir la obra, voy a ver el mismo ejemplo para no, de Alperín, y decir el discurso de los historiadores. Yo me refiero a la obra de Alperín, diciendo los grandes aciertos que tuvo aquí y la ausencia y las fallas que tuvo por allí y todo lo demás, pero no existe algo que se llame el discurso de los historiadores, porque no sirve eso como comodín para equipararnos a otra cosa. No, bueno, pero que ahí estás vos traicionando el propio programa de la modernidad. Digo, hay un discurso historiador que nosotros reconocemos, tiene cita a pie de página, no se interpela. Es una agresión. Continuará la discusión La reunión que va a organizar José Carlos. en el Instituto Rabiniani. Bueno, agradezco a todos la presencia, agradezco sobre todo. Ya hago notar que me abstuve durante toda la reunión, lo cual fue un esfuerzo